Yo creo que el, el tratar de hacer bien las cosas sin ningún motivo ulterior es la esencia de lo que puede salir bien. Difícil precisarlo. Siempre tuve una curiosidad científica. Tal vez uno de mis juguetes más queridos de niño fue un microscopio. Yo ponía bajo la lente del microscopio todo lo que me encontraba. Y hubo ciertos libros que fueron muy decisivos en mi interés por la ciencia en general. Desde luego hay el famosísimo Cazadores de Microbios de Paul de Groove, que es un libro fantástico. Los libros sobre el origen del hombre. Y hay otro libro también sobre la historia de la física atómica que se llama Más brillante que mil soles, de Jung. Entonces, fueron muchas cosas. Sin embargo, yo no pensé durante mucho tiempo, más bien nunca pensé que me iba a dedicar a la ciencia. En la preparatoria no tuve buenos maestros de ciencias, ciertamente no de biología. Pero en la preparatoria tuve un maestro de química que era extraordinario. Su claridad, su entusiasmo me hicieron realmente interesarme por la química. Y cuando, a la hora de decidir una carrera, yo no tenía idea a qué quería dedicarme. Dije, pues, química, pero ingeniería química porque sonaba más rimbombante que químico farmacéutico o cosas por el estilo. Y cuando empecé a estudiar química, todo empezó a funcionar muy mal porque no me gustó la ingeniería química. Afortunadamente, un maestro, el ingeniero Ríos, un gran maestro en la Facultad de Química, muy visionario, muy conocedor de los alumnos, nos dijo: miren, muchachos, yo sé que la mayoría de ustedes no saben por qué estoy aquí. Entonces yo les voy a mostrar lo que es la ingeniería química. Y entre otras actividades, nos llevaron a visitar empresas cuando Monsanto era menos biológica, pero pues con la cuestión de los pesticidas y de todo. En una visita a las industrias, yo dije: ¿qué? ¿Voy a pasar mi vida entre tuberías apestosas? No. Y empecé a darle vueltas otra vez y decidí cambiar de carrera. Y tenía yo muchos amigos estudiando biología. Y dije, bueno, pues la biología siempre me ha gustado, siempre me ha interesado. Y me cambié. Y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Bueno, obviamente la etapa del doctorado es definitiva. Te mencionaría que hubo yo tuve algunos maestros que influenciaron mucho mi futuro: el doctor Raúl Ondarza, el doctor Alfredo Barrera. Y ellos en una forma u otra encaminaron mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar. Cuando surgió la oportunidad de ir a Inglaterra, tengo que confesarte que yo tenía una decisión: yo no iba a ir a Estados Unidos, no quería ir a Estados Unidos.
Eh, y siempre había querido ir a Europa. Entonces, cuando empiezo a pensar en el doctorado, empiezo a buscar alternativas y surge una muy interesante de fisiología de plantas, de regulación de crecimiento en la Universidad de Londres. Pues me hice mi solicitud, me aceptaron. Yo conocí a uno de los profesores en México, al profesor Wayne, y aunque él fue mi tutor oficialmente, yo aprendí muy poco científicamente de él. Sin embargo, hubo un investigador en la unidad de reguladores de crecimiento de la Universidad de Londres, el doctor Frank Taylor, a quien creo que tú conociste, que fue una guía extraordinaria. Frank era una persona muy inquisitiva, muy humana, pero sobre todo muy clara en su forma de pensar y analizar las cosas. Yo aprendí enormidades de él y eso fue tal vez lo más importante de esa estancia allá. Al regresar de Inglaterra, me incorporé al Departamento de Bioquímica de Plantas, un departamento nuevo en la Facultad de Química, creado y dirigido por la doctora Estela Sánchez. Y bueno, fue una época interesante, pero yo no vi un futuro claro ahí. Era una época en la que no había mucho dinero para hacer investigación. Yo tenía muy poco presupuesto y los presupuestos estaban ligados a que colaboraras con otra persona. A mí me pasó lo que les pasa a la mayoría de los muchachos que regresan del doctorado y dicen, bueno, ahora yo soy yo. Yo voy a hacer mis proyectos y voy a trabajar en lo que a mí me interesa. Y no fue fácil, porque la mesa estaba puesta trabajando en los proyectos de otras personas. Conocí a Manuel el día que llegó a presentarse con la doctora Estela Sánchez, quien era la jefa del Departamento de Bioquímica, para iniciar sus labores como profesor en ese departamento. Después fue mi profesor de Biología Molecular. De ahí en adelante empezamos a interactuar como colegas, iniciamos una colaboración que duró muchos años, hasta prácticamente su jubilación. Esta colaboración incluyó proyectos de investigación, edición de libros y una intensa labor académico-administrativa. Y entonces surge este asunto de Yucatán. Eso fue ya 5 años después de estar en la Facultad de Química. Y cuando surge lo de Yucatán, ahí sí está la mesa puesta. Había dinero, había muchas opciones y sobre todo mucha oportunidad de crear un nuevo ambiente. Bueno, pues de una forma u otra, yo considero que el Sisi es mi hijo. Yo estuve ligado al Sisi desde antes de que existiera, en una forma casuística. Cuando regresé de Inglaterra, el doctor Ondarza y el doctor Alejandro Blanco me invitaron a venir a Yucatán a ver el problema del Enequén. Y yo vine en lo que fue una visita, pues, no muy exitosa, porque el INIFAP, que tenía otro nombre entonces, no quería saber nada de ningún centro de investigación. Pero yo me llevé plantas para el laboratorio para empezar a explorar la posibilidad de clonar Enequén. Y eso
hizo que después, cuando se creara el CICI, el doctor Luis del Castillo me invitara a colaborar con él. Pero yo inclusive participé en la planeación del centro con el CONACYT, y desde sus orígenes estuve muy ligado a él, aún antes de ser parte del CICI. Cuando Luis del Castillo me invita a venir a Yucatán, yo le dije que no 2 o 3 veces. Fue mi esposa la que me dijo en una ocasión, no te van a volver a invitar, ¿de veras no quieres ir? Y pues sí, la verdad, yo necesitaba salir de la Facultad de Química. En una forma u otra, la mayoría de las líneas de investigación con las que empezó la institución fueron propuestas que se llevaron a cabo antes de la creación del CICI. Me tocó también acompañar al doctor Ondarza a la firma del acta de creación aquí con el entonces gobernador Luna Can. Bueno, en una forma u otra, sí, estuve ligado al CICI desde el principio. Pero la cosa tampoco fue fácil. Cuando llegamos aquí no había nada. La primera vez que yo llegué a Scrum-Pitch, bueno, ahora tenía yo casi 2 años de no venir por acá y estoy impactado de cómo han cambiado las cosas. Pero yo me acuerdo cuando vine por primera vez a Scrum-Pitch, esto eran en Equenales, y el entonces director administrativo, Hernán Justinianovic, me paseó por todos los y me dice, mire Manuel, ve aquel árbol que está allá, de ahí unos 100 metros para allá, y luego ve que están esos enequenes, y luego ahí está su laboratorio. Así empezamos. No había nada. Entonces se convirtió en un reto muy, muy interesante y muy satisfactorio. No era simplemente ser parte de un elemento sino la oportunidad de formar parte de un equipo que iba a dar forma a algo grande. Pues al principio yo no conocía absolutamente de nada a Manuel Robert, y empezamos a colaborar, y realmente yo creo que aprendí mucho de él porque él tenía más experiencia que yo en el tema. Yo venía de la academia estrictamente, de ser un ayudante de investigador, mientras que él ya era un investigador, profesor investigador que tenía doctorado, ¿no? Y sí tuvimos altibajos, fue una relación, pues digamos, de compañeros, pero yo creo que casi de pioneros hermanos en la formación de la institución. Sobre todo yo creo que fue una muy buena experiencia entre los dos y con otros otros miembros, el haber organizado el primer simposio internacional sobre los agaves. Y yo creo que fue el punto de partida exactamente para el desarrollo de las investigaciones en el CICI, dado que el enequén y los agaves era el punto central de la investigación en el centro, ¿no? Yo creo que el director general del CICI en aquel entonces, el doctor Luis del Castillo, era el que trataba siempre de estarnos pastoreando a que nos dirigiéramos solamente al enequén. Sin embargo, tanto en el grupo de Manuel Robert como en mi grupo, ¿verdad? Yo era jefe también de departamento, ambos éramos colegas en ese sentido, empezamos a abordar múltiples temas.
La primera persona con la cual me entrevisté fue precisamente el doctor Manuel Robert, en ese momento en la División de Biología Vegetal, al cual le expuse mi motivo y él inmediatamente me dirigió a Departamento de Química Aplicada con el doctor Carlos Cruz, donde se estaba desarrollando el proyecto de Enequén. Dada mi formación de químico, tuve la oportunidad entonces de colaborar con ese proyecto y naturalmente fue el doctor Robert el que me marcó la ruta para poder llegar acá. Mi primera experiencia con él fue hace ya muchos años, con mi paso a investigador después de ser técnico académico. Al principio con Manuel me terminé de formar desde el punto de vista académico y durante todo el proceso que tuvimos como grupo de trabajo aprendí mucho de él, aprendí desde la toma de decisiones, las discusiones académicas, el liderazgo que me transmitió. Puedo decir que pues también en la parte directiva con Manuel me terminé de formar. Yo creo que era intensa, muchas veces era intensa porque estábamos ambos sujetos a un estrés muy fuerte de las exigencias de la producción, es decir, producir artículos, producir libros, tener en concreto diferentes proyectos, ¿no? Y yo creo que justamente las oportunidades se nos abrieron mucho cuando en el simposio, por la gente que vino de otros lugares del mundo, ¿no? Como por ejemplo el doctor Park Nobel, por ejemplo, la gente de Francia, el doctor Boulanger, en fin, ¿no? De diferentes gentes, algunas de FAO inclusive, ¿no? Trabajar con el doctor Manuel Robert, particularmente en cuanto a su proyecto de laboratorio para el cultivo in vitro de especies vegetales, significó la oportunidad de desarrollar equipo idóneo para los sistemas de inmersión temporal diseñados, concebidos por él, y con la satisfacción de que estos diseños fueron materializados en cerca de 70 unidades funcionando, no solo en su laboratorio, en la sede Mérida, sino también actualmente en la biofábrica situada en el Parque Científico Tecnológico y además en manos de la industria, en particular productores de agave que han obtenido la posibilidad de utilizar estos métodos para incentivar y mejorar su producción. Mi trabajo hasta ese momento era, digamos, pues tal vez la parte más sólida de lo que había en CICI. La parte del área de materiales en biología, realmente clonal era lo más importante. Y pues
En realidad me cayó del cielo y cuando me lo propusieron me dije que sí y fue otra vez una oportunidad muy interesante. Yo creo que fue un honor, un gran honor dirigir al CICI durante 8 años, eran periodos de 4. Y bueno, contribuir a que se generara toda esta infraestructura y esta institución fue algo muy, muy satisfactorio, fue una oportunidad además profesional extraordinaria porque conoces a una cantidad de gente en todos los niveles, nacional e internacional, que hacen de tu vida profesional algo muy interesante. Yo diría que algo muy interesante con Manuel es que te escucha y si comparte la meta que le estás proponiendo, te deja desarrollarte. Yo creo que esta fue la forma en que formó cuadros directivos eficientes para el CICI. Él, a diferencia de muchos compañeros, a mí me dio una confianza muy grande, me dio responsabilidades muy grandes desde el principio y yo creo que eso a lo largo de la trayectoria de los 25 años, casi 25 años que trabajé con él, pues fui respondiendo en forma a esas responsabilidades que tuve con él. Por eso cada vez me daba más responsabilidades de mayor grado, ¿no? Y el aprendizaje es haber aprendido a sobrellevar todas estas situaciones de, pues, lidiar con industria, hacer informes, someter proyectos, dirigir grupos de investigación, coordinar gente. O sea, la verdad, fue un bambey muy grande, pero fue un aprendizaje a lo largo de todo el tiempo que estuve trabajando con el doctor Robert. Y Manuel tiene una característica. Manuel, en esta convivencia académica, él te deja desarrollar, él te deja hacer. Es una gente muy crítica, pero crítica en el sentido completamente positivo, porque eso te hace crecer como persona, como profesional, como investigador, en este caso. Y además, algo que he aprendido de Manuel en esta relación de 15 años aproximadamente, es la institucionalidad. Para mí Manuel es una persona completamente institucional que está siempre pensando no solo en el beneficio de los demás, sino en el crecimiento de la institución, en el nombre de la institución, el cómo a través de la toma de decisiones dar los pasos correctos hacia lo que somos como institución, lo que debemos estar haciendo como institución. Todo eso también pues lo tengo muy presente de mano a mano. Yo creo que el desarrollo de los proyectos con las empresas, con Herradura y con Bioquimex, fueron algo de lo mejor que hicimos en esa época. De hecho, uno de los momentos más satisfactorios en mi vida profesional fue ver las primeras plantaciones de cempasúchil, con un rendimiento 400% superior al de los controles que estaban juntos. Pero yo diría que probablemente cuando lo nombraron director general del CICI o cuando nos aceptaron nuestro primer artículo de investigación en forma conjunta o simplemente cuando nos sentábamos a platicar antes de que fuera director sobre cómo hacer del CICI el mejor centro de investigación de México. Manuel es uno de los grandes pilares que han construido esta institución de renombre que es CICI, para tener lo que es hoy desde su estructura organizativa, sus líneas de investigación, muchos de los proyectos que se han desarrollado ha sido por visión de Manuel Robert junto con su equipo de trabajo, que en su momento él, al haber sido director, tomó decisiones y enfocó a la institución para crecer más allá de los números y las personas, crecer en lo que debíamos estar haciendo, que son proyectos que son transferidos, que apoyan cadenas productivas, que forman recursos humanos,
Manuel además ha sido un excelente profesor y ha formado mucha gente, ha tocado mucha gente, ha formado muchos grupos de investigación y sí, Manuel ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la institución. Yo creo que algo muy importante fue cuando se tomó la decisión que se creara el doctorado, la maestría y el doctorado ya propiamente del CICI, en la cual yo estuve directamente colaborando no éramos muchas personas, pero que estuvimos trabajando con Manuel Robert, y me acuerdo que para la organización de esto todos viajamos a Jalapa, ¿verdad? Y ahí estuvimos trabajando con otras gentes de otros centros de investigación para precisamente la realización ya en sí, ya la consolidación de la idea de un posgrado del centro. Y yo creo que ahí fue que nos cambió mucho la vida, porque entonces ya era no solamente trabajar en la investigación, si acaso con estudiantes de licenciatura, sino que ahora era la exigencia que había que tener estudiantes de maestría y de doctorado, ¿no? Entonces yo creo que fue un hito eso realmente, ¿no? Que cuando yo empecé a estudiar el doctorado, en el primer año de estudio de doctorado, él nos dio clases de cultivo de tejido. Y le puedo comentar algo interesante que me pasó. Al final del curso había que escribir un pequeño proyecto. Y yo por alguna razón escogí agave para escribir el proyecto. El doctor Robert ha sido siempre un profesor muy recto, ¿no? Y muy exigente en sus clases, en las tareas con los estudiantes. Pero se me ocurrió agave y los compañeros de grupo me dijeron, no, pero si haces un proyecto de agave, doctor Robert, que es su tema, no te va a ir muy bien. Y al contrario, creo que fue una de las calificaciones más altas que tuve, ¿no? En alguna de las materias, porque tuve la máxima calificación del proyecto de agave. Entonces eso me marcó mucho, ¿no? En el tiempo que estuvimos compartiendo él como profesor y yo como estudiante. Mi experiencia al haber trabajado durante tantos años con el Dr. Robert fue principalmente un gran aprendizaje en exigencia a la hora de desarrollar cualquier encomienda que él me diera. Aprendí a trabajar bajo presión mucho tiempo y a estar muy pendiente de lo que él esperaba. La experiencia básicamente fue de estar al tanto de lo que él esperaba de uno mismo, y eso tenía que ser con una gran exigencia en el trabajo. No, pues son épocas, hay épocas buenas, épocas malas. La formación del primer equipo fue muy satisfactoria. Es difícil decir, fue satisfactorio ser investigador, fue satisfactorio ser director, y al mismo tiempo ambas situaciones te presentan problemas muy grandes ocasionalmente. Bueno, cuando ocupé la dirección en gestión tecnológica, yo dije que me pusieron ahí porque ya había yo cometido todos los errores del mundo, ya no podía cometer nuevos. No es cierto, ¿no? Uno nunca debe de menospreciar la capacidad que tenemos para empeorar las cosas. Yo creo que lo más importante es no ser rígido. Yo el problema que veo con muchos de los investigadores y los estudiantes es que yo por aquí y no me salgo de este esquema. Entonces se necesita flexibilidad, se necesita no estar casado con una idea y en un determinado momento cambiar el rumbo. Yo creo que para mí lo más fortuito fue el haber podido ir un poco en zigzag. En una forma u otra, el destino me llevó por ahí, pero el no clavarse con una idea. Cuando yo dejé la dirección, lo último que quería era seguir siendo director.
De hecho, tuve 2 ofertas muy buenas para dirigir otras instituciones y creo que fue una muy buena decisión haberme quedado en el laboratorio. Son muchos recuerdos, amistades, obviamente, conocimientos, experiencia. Sí, me dio una serie de proyectos que me permitieron ver otras partes del mundo, conocerlas más o menos a fondo. Los proyectos con África fueron una de las mejores cosas que me pudo haber sucedido. África fue para mí una fuente de aprendizaje y de vivir con otra intensidad que es difícil de escribir. De Sisi, pues sobre todo, yo creo que las amistades son lo más valioso. Y bueno, Manuel legó una institución que hoy es una institución muy sólida, un centro público de investigación de renombre, con una base tecnológica, científica y de formación muy amplia y muy reconocida. Todo eso es parte del legado de Manuel. El legado de Manuel va más allá de estas paredes como institución. Y yo le quisiera decir, Manuel, muchas gracias por todo el aprendizaje, muchas gracias por todos los momentos que vivimos como colegas académicos, como colegas directivos, pero también como amigos, porque tenemos muchos momentos de amistad que marcan, a mí me marcan como persona y que me ayudan a ser una mejor persona y a ser la persona que soy yo. Bueno, pues yo le diría que todavía tendríamos que hacer diferentes cosas. Desde antes de que se jubilara, a Manuel lo estaba toreando, que él debería de escribir un libro tipo como memorias de todo lo que hizo, porque sí se metió a muchos proyectos, todo digamos en el campo de la cultivo de tejidos y la biotecnología. Él y que pues que tuvo sus buenos avances y alcances, y que yo creo que debería de escribir el libro. Y en cuanto a los agaves, lo que le decía a él es que tenemos pendiente todavía, que deberíamos de escribir juntos una memoria de esto, de precisamente nuestros cuestionamientos en relación con los agaves, ¿no? Pues yo como amigo, pues que verdaderamente yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, a Manuel, a él, a su familia, y que yo siempre lo he ubicado a él como una especie como de hermano mayor, y como hermanos mayores hemos tenido pleitos y hemos tenido muchísimas satisfacciones juntos también, pero que yo sí lo considero y siempre lo he considerado como un hermano mayor a Manuel, ¿no? Y algo que siempre le reconozco al doctor Robert fue haberme ayudado en los momentos más difíciles, personales. Él no solo te brindaba la cuestión de jefe, ¿no? Sino te brindaba su amistad. Y te invitaba te permitía conocer el interior de su familia, esa comunión. Y yo el mensaje que le tengo es de gratitud. La verdad yo me divertí mucho trabajando con él. Hubo, como le digo, como toda relación humana, hay momentos de que puede haber ciertos choques o contrastes, pero pues yo creo que en general fue muy gratificante, muy, siempre buscábamos hacer la manera muy divertida, a pesar de la problemática, y eso es algo muy que sí, o sea, de hecho el día de hoy pues es las llamadas que se siguen teniendo y para preguntarnos cómo nos va, y todo eso es muy gratificante, ¿no? Pues primero que nada yo le agradecería mucho por todo lo que aprendí de él. Le agradecería por existir como persona, por el legado que ha dejado en su trayectoria, por haberme dado la oportunidad no solo de trabajar con él y de aprender,
sino por haber permitido conocerlo como persona. Y me siento orgullosa de llamarme su amiga. Agradecerle, o agradecerte, mejor dicho, Manuel, por tu amistad, por tu apoyo y también por tu sentido del humor, que considero importante en una institución como la nuestra, en que a veces nos tomamos todo demasiado en serio. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Bueno, yo le diría que disfrute todo lo que ha logrado durante toda su vida académica y como directivo, que lo disfrute mucho, que se dedique a hacer cosas que no tuvo el tiempo suficiente para hacer cuando estaba laborando, y que muchos de nosotros llevamos, siempre lo vamos a llevar presente, ¿no? Siempre ha tocado alguna parte importante de nuestra vida, en la parte académica, en la parte de gestión, en la parte directiva, y que, bueno, pues que estaremos ahí con él para lo que sea necesario, y que yo lo considero pues realmente orgullosísimo. Bueno, en primer lugar, que es un privilegio ser su amigo. En segundo lugar, gracias por todo el apoyo que recibí de su parte para mis iniciativas académicas y personales. Y tercero, que disfrute en compañía de Amarela y Alejandro su retiro. Con un abrazo. ¿Qué le dejo así? Sí, pues un poco de mi visión. Fue la base para el desarrollo. Las cosas han cambiado, crecido, etcétera, pero algo quedará. ¿Qué exactamente? No sé. Yo creo que el trabajo personal, el personalizar las relaciones. Yo no puedo evitarlo. A las gentes con las que he trabajado, yo les tengo un cariño muy especial. Les decía, los quiero. Y pues creo que eso es la esencia de cómo se desarrollaron las cosas entre algunos de nosotros. Pero yo creo que es el hecho de que con todas las personas con las que yo he trabajado, bueno, y aquí están 2 ejemplos, hemos tenido una relación personal, una relación de amistad, una relación intensa en muchos sentidos. Hemos compartido momentos buenos y malos. Hemos convivido.